tal? ¿Cómo están? Aquí dándoles mi saludo esta preciosa tarde de día martes de estudio bíblico, como solemos hacerlo en nuestra iglesia. Y bueno, las circunstancias que ya todos sabemos, pues no nos permiten estar en el templo hoy, pero eso no impide que nosotros no leamos la palabra, que no sigamos con el recorrido tan precioso y tan edificante que llevamos sobre el libro de Oseas en esta serie que estamos haciendo sobre los profetas menores. Así que, hermanos, me regocijo mucho en saludarles, en desear que Dios los esté cuidando, que Dios los esté bendiciendo, que les esté proveyendo para todas sus necesidades, y en los que están enfermos, que el Señor esté derramando su gracia sanadora sobre sus cuerpos, y que este día sea un día, como todos los días que hemos tenido, de gran gozo y de gran bendición. Para comenzar con nuestro estudio en esta oportunidad, vamos a orar pidiendo la dirección del Señor, pidiendo que Él nos inspire y que el Señor, por medio de su Santo Espíritu, nos dé sabiduría para que cada uno deposite en su corazón lo que Él sabe que necesitamos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este día, gracias por las bendiciones que has derramado, y ahora pues sabemos que es un día lleno de tu presencia y de tu bendición. Por eso te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Estamos agradecidos, Señor, por las noticias que recibimos de nuestros hermanos. Algunos están en dura prueba, pero están saliendo victoriosamente de la enfermedad, se están reponiendo. Gracias, Señor, por la salud de don Luis, que hoy está con un mejor ánimo. Te pedimos que ya ninguna fiebre le venga, que ningún malestar, quitas todas sus dolencias y reponlo. Igual te ponemos en tus manos, bajo tu cuidado, nuestra hermana Janet. Señor, que hoy podamos seguir recibiendo buenas noticias, alentadoras, noticias que alegran nuestro corazón y que quitan todas nuestras tristezas, cambiándolas en aleluyas, en gloria a Dios, en bendiciones para ti. Oramos también por nuestra hermana Margarita Castellón. Seguimos pidiendo por su salud, Padre amado, cuídala, bendícela, protégela siempre. Igual por la locutora Nubia Machado, allí en la radio, te pedimos de que la fortalezcas, que la ayudes, que le des tu respaldo. A la mamá de Erling también, nuestra hermana Rosa, bendícela y ayúdala. Esto te lo pedimos por Jesús nuestro Señor amado. Amén, amén y amén. Bien, hermanos, recuerden que el martes pasado estábamos viendo el capítulo 4, empezamos a ver el capítulo 4 del libro de Oseas. Oseas es el profeta del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Cuando leemos el libro de Oseas, nos imaginamos, bueno, yo me imagino a nuestro Dios como ese esposo que sabe que su esposa, que es su pueblo, que es Israel, y ahora es la iglesia, sabe que le es infiel, sabe de que se entotorota con cantos de sirena, con dioses falsos, con prácticas paganas, con mentiras, con un estilo de vida totalmente opuesto al que Dios espera que su pueblo tenga. Pero a pesar de eso, Dios muestra su amor. Él se duele cuando ve a la iglesia, a su pueblo, dar tropiezos, caer, sufrir a causa de sus rebeliones, pero está siempre dispuesto a perdonar. Él está siempre dispuesto a restaurar. Él está siempre dispuesto a darnos su mano. Voy a volverles a leer, para que nos sirva de contexto, el capítulo 4 de este libro tan precioso, en el que ya pues vamos ampliando, entrando en las puntualizaciones que Dios hace del pecado por el que está pasando el pueblo de Israel. Para quienes no saben, así solamente en 3 palabras, quiero decirles, para quienes van a ver el video, pero no han estado en los estudios, el libro de Oseas se escribió unos 700 años antes de Cristo. El reino de Israel estaba dividido en 2 partes, digamos, la nación de Israel. El pueblo que había sido llamado a hacer luz a las naciones está dividido en 2 reinos.
En el reino del norte, que Dios no aprueba, los profetas no aprueban, al menos estamos viendo aquí en la Biblia que Oseas no aprobaba, por el siente de parte de Dios que no aprobaba ese reino, porque para Dios es un solo reino, es el reino davídico, porque de allí había de nacer el Mesías, obviamente. Y al sur está el reino del sur, que tiene su capital en Judá, en Jerusalén, el reino de Judá, y el reino del norte, que tiene sus reyes, paganos casi todos, que adoran en los lugares altos, que siguen a los Baales y que tienen su centro en Silo y en Samaria. En este tiempo el pueblo de Israel tiene grandes beneficios económicos, no está pasando penurias. Durante la predicación de Oseas, el pueblo estaba teniendo una buena estabilidad económica, financiera, están viviendo bien, están en relativa paz con sus vecinos, pero están coqueteando con los pueblos con los que Dios le ha mandado a no tener relaciones. Y se han olvidado de Dios, se han ido detrás de dioses falsos, han practicado la religión que Dios le dijo que no practicaran, han practicado los ritos, los sacrificios, las liturgias, el paganismo que Dios le había advertido que no practicaran, se han alejado de Dios. Así que toda aquella bonanza que tenía el pueblo, toda aquella grandeza que tenía el pueblo, los había hecho orgullosos, los había hecho alejarse de Dios y creer, a predicar de que es Baal, que son los Baales quienes les proveen esos males. Entonces Dios se manifiesta duro, celoso con su pueblo, le dice que van a tener consecuencias a causa de su rebelión y no solo eso, pues la decadencia moral y espiritual de Israel es alarmante. Hay mentiras, hay tráfico de influencias, la religión está contaminada, los sacrificios en el templo están pervertidos. Entonces el profeta viene con un mensaje directo, un mensaje de juicio para la nación de Israel. Dice así la palabra del Señor. Bueno, dicho esto, vamos a leer la palabra. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones le hizo errar, y adoraron y dejaron a Dios por fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras.
No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican, por tanto el pueblo sin entendimiento caerá. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aben, ni juréis, vive Jehová, porque como novilla indómita se apartó Israel. ¿Los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicación sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados. Bueno, esta es palabra del Señor. Señor, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos por tu palabra. El capítulo 4 y el capítulo 5 tienen la misma temática. Como decíamos el martes pasado, la Biblia, casi toda la Biblia, está redactada en términos de un juicio, ¿verdad? De un trabajo, de una querella judicial en la que Dios es el demandante, el pueblo de Israel y más adelante la iglesia será la demandada y bueno, la demanda de Dios se debe a que Él ha asumido un compromiso con su pueblo, ha firmado un pacto, tiene un pacto establecido con su pueblo. Pero el pueblo no ha cumplido con la parte del pacto. Entonces, como solía suceder antes, si alguien establecía un pacto y uno no cumplía, había que ir a juicio. Entonces, por eso es que ahora el Señor aparece en el capítulo 4, dándole palabras a Oseas para que le haga saber al pueblo que Dios los está demandando, que tienen una citatoria judicial. Por eso es que empieza el versículo 1, oiga palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra no son todos los habitantes del planeta, se refiere a los moradores de la tierra prometida, a los moradores de Israel. Específicamente, esta primera parte del capítulo 4 está dirigida a las tribus que forman el reino del norte, es decir, a los reinos de Samaria. Y aquí vienen las demandas. Ahora, fíjense bien, si ustedes fueron muy observadores, si se han leído el texto repetidas veces, una vez tras otra, yo creo que cada vez que estudiamos la Biblia tenemos que leer por lo menos unas 2 o 3 veces, cuando menos, el pasaje que estudiamos, porque cada vez que lo leamos vamos a descubrir cosas nuevas. Entonces, si ustedes se fijaron en un detalle, que aquí la causa, yo digo, ¿por qué es que el pueblo de Israel se corrompió? Pues porque el pueblo de Israel se iba tras otros dioses, lo que el Señor llama fornicación y adulterio espiritual, que llevaba al pueblo a cometer fornicación y adulterio físico también. Y eso es abominación ante el Señor. Ahora, ¿pero cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de que que el pueblo de Israel haya olvidado su conducta, haya pervertido su conducta? De manera de que, mira, dice aquí el texto de que ya no había verdad. No hay verdad, dice el versículo 1. O sea, mentir es natural. Pareciera que este texto hubiera sido hecho para nuestros días, donde abunda la mentira. O sea, mentir es una cosa tan fácil, ya no da ningún recargo de conciencia, ya no da ninguna intranquilidad. Es más, uno espera que las mentiras afloren siempre y uno espera que todo sea mentira. Y hay quienes disfrutan viendo mentiras, pues los medios de comunicación, muchos de ellos están llenos de mentiras, y hay quienes se deleitan en esas mentiras, disfrutan esas mentiras. Así estaba el pueblo de Israel, esa era la situación. Preferían escuchar los mentirosos, la mentira del mundo, que escuchar la verdad de Dios, porque la verdad de Dios es fuerte. Así que no había mentira, no había verdad, dice, solo había mentira. Ni misericordia. Miren, si ustedes asaltaban a alguien allí en alguna parada de caravanas, porque en aquel tiempo eran caravanas, y alguien estaba viendo que lo estaban
asaltando y da igual, pues que lo asalten. Hasta tiempos de Jesús se sobre igual, ¿se acuerdan? Cuando estaba en la parábola del buen samaritano, el Señor hizo esa alusión porque eso sucedía. Y hasta los religiosos eran los peores, los levitas eran los peores. Vieron al hombre mal herido allí y pasaron de largo. Sin embargo, el Señor viene a enseñarnos a tener misericordia. Pues no hay misericordia. Ahora, ¿cuál es la causa de que el pueblo, mire, estuviera abundando en perjurar? ¿Saben lo que es perjurar? Perjurar es afirmar algo sobre juramento, mentir con juramentos, como esos que dicen, mira, te prometo que lo voy a hacer, mira, Diosito sabe que voy a cumplir, no cumplen, eso es perjurar, eso es perjurio, es mentir bajo juramento, eso es perjurar. Entonces, ¿cómo es que perjuraba el pueblo? ¿Cómo es que mentía? ¿Cómo es que mataban? ¿Cómo es que robaban? ¿Cómo es que violaban los 10 mandamientos? ¿Cómo es que su conducta estaba por el suelo? Y repetidamente en el texto nos dice cuál es la causa. El problema aquí era que el pueblo no conocía a Dios. El pueblo se perdió, dice, el pueblo fue destruido, el versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Le faltó el conocimiento, no hay conocimiento de Dios. Entonces, este estudio de hoy le vamos a poner, para que lo recordemos siempre, que la importancia de conocer a Dios. Y no era que el pueblo no supiera que Dios estaba en el cielo, no es que el pueblo no supiera que tenía leyes dadas por Dios. No es que el pueblo no sabía de que tenía que cumplir un compromiso con Dios, lo sabía perfectamente. Entonces, ¿qué significa eso de que no conocían a Dios? Bueno, sencillamente, ellos tenían conocimiento intelectual de la existencia de Dios, de la relación con Dios, tenían una historia sobre Dios, tenían toda una cultura, una tradición sobre Dios, e incluso tenían una religión supuestamente dedicada a Dios, pero sus prácticas, sus hechos decían que no conocían a Dios. Miren, porque conocer a Dios no es tanto cuánto sabemos de la Biblia, conocer a Dios no es tanto cuántos textos bíblicos nosotros hemos memorizado, no es tanto saber las citas exactas de la Biblia, del texto bíblico, no es tanto saber nuestras obligaciones y nuestras responsabilidades para con la iglesia. No es tanto saber eso, es vivir conforme a los preceptos de Dios. Cuando nosotros actuamos correctamente, entonces con nuestros hechos demostramos que conocemos a Dios. Juan lo dice más claro. Juan dice, por ejemplo, en su carta, que el que no ama no conoce a Dios. Es decir, si no hay amor, y obviamente cuando no hay amor, hay mentiras, hay hurto, hay perjurio, hay adulterio, hay toda suerte de maldad. Cuando no hay amor, dice que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. O sea, conocer a Dios se demuestra en nuestra práctica, en nuestra experiencia de vida, en nuestro testimonio, en nuestra ética, nuestro comportamiento, hermanos y hermanas, dice mucho, muchísimo del conocimiento de Dios. Así que vean ustedes cómo abundaba el pecado de adulterio espiritual en Israel, cuya desobediencia traería destrucción al pueblo, traía la anulación de los frutos, hasta la tierra sufre las consecuencias de la desobediencia, de la degradación moral y de la degradación espiritual, la tierra, el medio ambiente, todo sufre, las bestias del campo y las aves de los cielos, aún los peces del mar morirán. Es triste que las ballenas ya casi están desapareciendo, ya no hay tiburones, dice, Nicaragua, decíamos, tiene el lago Cocibolca, famosísimo porque en él es el único lago de agua dulce donde hay tiburones. Ya no hay, se acabaron los tiburones. ¿Por qué? Porque el hombre ambicioso, el hombre avariciento, avaro, no sé cómo se dice la palabra, entonces ha arrasado con todo. De eso es lo que está hablando el Señor, las consecuencias del pecado, las consecuencias de la desobediencia, producto del desconocimiento de Dios. Entonces es importantísimo conocer a Dios. El versículo 6 dice entonces, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Ahora, ¿cómo es que le faltó el conocimiento al pueblo?
¿Cómo es que el pueblo desconocía a Dios cuando tiene sacerdotes, tiene una institución magnífica con instrucciones, mire, preciosísimas? Desde el ropaje del sacerdote ya era eso una cuestión didáctica, simbólica, mucho simbolismo para que conocieran del respeto, del amor, de la devoción a Dios. ¿Cómo es que el pueblo le faltó el conocimiento? Y eso le trajo destrucción, destrucción moral, destrucción espiritual, porque desconocer a Dios nos trae toda suerte de destrucción. ¿Cuál es la razón de que el pueblo le faltó el conocimiento? Y aquí viene la respuesta, el versículo 6, la segunda parte. Por cuanto desechaste el conocimiento. Es decir, lo primero es de que el pueblo no tenía conocimiento de Dios, en primer lugar, en primera instancia, porque había desechado el conocimiento. Sí, lo desechó. No es que no quisiera leer, seguramente muchos llegaban a las fiestas solemnes, a los plenilunios, llegaban a los sacrificios, a los días de expiación, llegaban todos, cumplían con los ritos, aunque contaminados, pero llegaban a su modo y sabían que no debían de adorar imágenes. Sabían que no debían hurtar, sabían que no debían mentir, sabían que no debían de jurar con engaño. Eso lo sabían perfectamente, lo sabían. Pero ¿qué pasa? Lo desecharon. Cuando dice que lo desecharon, es que lo echaron a un lado. O sea, no quisieron ponerlo en práctica. No quisieron poner en práctica los mandatos de Dios. Hermanos, si estamos en el mes de la Biblia nosotros, yo creo que esto tiene que darnos a nosotros un coscorroncito, ¿no les parece? ¿Por qué? Porque en el mes de la Biblia, yo me pregunto, ¿cuántos leen la Biblia? Ya leerla es bastante, pero aquí viene la otra pregunta. ¿Cuántos practicamos la Biblia? ¿Cuántos ponemos en práctica la Biblia? ¿Cuánto de las enseñanzas del Señor están en nuestros hechos, en nuestras actitudes? ¿Qué tanto nosotros obedecemos la palabra del Señor? Allí está el detalle, como dijo Cantinflas. Es lo que pasaba con el pueblo. Desechaste. Cuando uno no pone en práctica los mandamientos de Dios, cuando uno no estudia su palabra, cuando uno no la medita, cuando no la hace su delicia de día y de noche, es como que estemos desechando las escrituras, las estamos desechando. Simplemente las tenemos inutilizadas. Las tenemos guardaditas, no en el corazón, sino que en el ropero, en el librero, allá no sé dónde, porque hasta que vamos al culto, ¿y dónde estará la Biblia? Ojalá que la tenga al alcance ahora, que no estamos, y por lo menos vamos a pasar unos 15 días sin volver al templo, pero que hasta entonces vaya a buscar la Biblia. Estamos actuando igual que los israelitas. No hay que desechar la palabra. Desechaste el conocimiento. Y como lo desechaste, dice, yo te echaré del sacerdocio. Ahora, otra cosa, el sacerdocio. El sacerdocio era el responsable de enseñar, de instruir al pueblo. ¿Pero qué hizo el sacerdote? ¿Qué hizo el sacerdote? Oigan lo que hizo el sacerdote, en versículo 7, conforme a su grandeza, es decir, conforme a su orgullo, conforme a la posición donde lo puso el Señor, conforme al nivel de autoridad que Dios le había dado, pero conforme a su gran arrogancia también, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. O sea, imagínense ocupar un lugar en el que Dios lo ponga para pecar contra el Señor. Eso es horrible, es detestable, es abominable. También yo cambiaré su honra en afrenta, dice el Señor. Y esto venía contra los sacerdotes. Ahora, ¿de qué manera los sacerdotes pecaban contra el Señor? Ustedes dirán, pero los sacerdotes, tan buena gente, tan consagrados al Señor. Oiga cómo pecaban al Señor. Al versículo 8, del pecado de mi pueblo comen. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Es decir, todavía se vanaglorían, todavía se sentían fachentos, eran cínicos, muy cínicos, cometiendo lo malo y todavía dándosela. A lo mejor compitiendo quién pecaba más. ¿Qué quiere decir esta frase? Del pecado de mi pueblo comen. Fácil. O sea, el sacerdote era el llamado a oficiar los sacrificios por la expiación de los pecados del pueblo. Entonces, cada vez que venía la fiesta de la expiación, la gente que necesitaba ponerse a cuentas con Dios tenía que presentar un sacrificio. Y entre más grande era el pecado, más grande era el sacrificio. Entonces había quienes ofrecían bueyes, había quienes ofrecían carneros engordados, ovejas perfectas para el sacrificio.
Y ese sacrificio, bueno, ya sabemos cómo se repartía. Se mataba el animal, las vísceras, el hígado, los riñones, todo eso se lo ofrecían a Dios, quemándolo ahí en el altar de fuego. Y luego la parte del costillar y del lomo era para el que oficiaba, para el que presentaba la ofrenda y para su familia, de él comían ellos. Y la otra parte, muy seleccionada, muy escogida, era para el sacerdote. Entonces el sacerdote se beneficiaba de la ofrenda por el pecado del pueblo. Ahora ellos, obviamente, para tener más, porque eran lagartos, eran ambiciosos, entonces más bien promovían el pecado en el pueblo, facilitaban el pecado, se hacían de la vista gorda del pecado, se hacían los onzos cuando la gente estaba pecando, pero después le decía, pecaste, tenés que ofrecer tu sacrificio. Entonces los sacerdotes se habían enriquecido, pasaba como en los tiempos de Zacarías, y ya tendremos tiempo para estudiar Zacarías, y Malaquías también, en Malaquías me quiero referir, que los sacerdotes se robaban el diezmo. Llegaban los israelitas a dar el diezmo al alfolí, llevaban los sacos de trigo, los sacos de cebada, la harina, y lo depositaban en el alfolí, que era un gran silo, y los sacerdotes se lo robaban, se lo llevaban. Entonces estaba desabastecido el templo, llegaban las viudas a pedir su parte, no había. Entonces los sacerdotes estaban corrompidos, lo que decimos, del pecado de mi pueblo comen. ¿Cómo me ilustra esto también, la situación que vivimos? No creamos de que nosotros somos ajenos a esto. En muchas iglesias que se dicen cristianas pasa esto también. Se hace mercancía de la fe, se hace negocio con la fe. Y bueno, viene a partir del versículo 10 en adelante, viene la sentencia del Señor. Dice, comerán pero no se saciarán. Miren qué contrario, esto es contrario. Cuando el pueblo está en desobediencia, cuando el pueblo está en pecado, cuando el pueblo está en rebeldía, pasa lo contrario a lo que dice lo que afirma el profeta Isaías, que dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, ¿se acuerdan? Aquí es lo contrario, aquí dice, comerán pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir al Señor. O sea, dejar de servir al Señor trae una vida estéril. Dejar de servir al Señor trae una vida estancada, una vida sin fruto. Por eso, hermano, yo lo animo a que levante su ánimo, que a pesar de que no nos estamos reuniendo ahorita, estemos fervientes, unidos al Señor y a su iglesia, porque es el cuerpo de Cristo, que participemos de los cultos, que apoyemos con nuestras oraciones, con nuestros aportes para la obra del Señor. ¿Qué otra cosa sigue diciéndonos el texto? Mire, la idolatría, otra de las formas de fornicación espiritual es la idolatría. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde. O sea, y esto sucede hasta hoy día. Ya sabemos que hay mucha gente que le reza, que le ora, que le rinde culto, que le paga promesas a ídolos, a figuras que no están con vida, que ninguna respuesta le van a dar. Ahora, ¿por qué hace esto la gente? ¿Por qué hasta el pueblo de Dios? ¿Por qué el pueblo de Dios se pone a predicar con un palo, con un tuco de madera, con un tuco de yeso? ¿Por qué? Porque aquí lo dice la palabra. ¿Qué es lo que lleva a la gente a hacer esas desfachateces, esas locuras, pues, esas cosas irracionales? Dice el versículo, que estamos, el versículo 11, fornicación y vino y mosto quitan el juicio. Es por esa razón. Fornicación, vino y mosto. Si uno se embriaga, usted quiere hacer las peores tonterías que no se atrevería a hacer en su sano juicio, pues, échese sus piquinyuki, pues échese sus guaspirulazos, échese su trago de a peso, como se lo volaba mi papá. O sea, entonces, iba a empezar a hacer tonterías, va a hacer las cosas más ridículas y la gente se va a burlar de usted, toda su dignidad se viene al suelo. Entonces el pueblo tenía la mente entorpecida. Eso es lo que lleva al pueblo a arrodillarse ante una imagen, ante un tuco de palo, fornicación y vino.
Pasa igual con la fornicación, ya lo ilustrábamos el martes pasado, ¿verdad? Vean un par de parejas, una pareja de calenturientos que se encienden al fragor de las caricias y se emocionan, pierden la lucidez, pierden el control de su mente, se les quita la sangre de la mente, le quita oxígeno al cerebro y entonces cometen las peores desfachateces y después cuando entran en razón, ¡y! Pequé contra el Señor. Le pasó a David, le pasó a David, le pasó a mucha gente de la Biblia. Así que el versículo 12, entonces, mi pueblo a su ídolo de madera le pregunta, el leño le responde, porque espíritu de fornicación lo hicieron errar y dejaron a su Dios por fornicar. Miren ustedes, hay gente que prefiere más el pecado que el conocimiento de Dios. Qué terrible está esto. Y luego, además de la idolatría, que se evidencia también en el versículo 13, sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Oigan, este texto nos dice de que no se puede andar adorando a Dios donde Dios no ha autorizado a adorar. Hay gente que se va a meter, cristianos que se van a meter, que se va a cantinas. Dice, aquí ando evangelizando. No te ha mandado el Señor a predicar en las cantinas. Es mentira. Para eso están los templos. En la plaza pública uno puede predicar, pero no en las cantinas. No puede, en un antro de corrupción, ¿cómo ir a predicar allí? No podemos ir a predicar donde el Señor no nos ha mandado, a adorar al Señor, a servirle a Dios donde el Señor no nos ha puesto. Y eso es idolatría. El pueblo estaba llamado a adorar en Jerusalén. Allá tenían que ir. Ah, no, pero ellos andaban en otro lado, pues no querían ir a Jerusalén. Eso pasa cuando en las iglesias también se pierde la comunión con los hermanos. Y creemos de que nadie me comprende, creemos que somos nosotros los únicos, entonces me voy de esta iglesia, cambian de iglesia. Y yo digo, está bien, pues, que cambien de iglesia, pero no es el problema, no es la solución esa, lo que hay que hacer es cambiar de corazón. Cuando cambiemos de corazón, vamos a saber que ahí debemos de estar, porque es ahí donde nos puso el Señor, y no que andemos jétere de iglesia en iglesia. Y vamos a cerrar ya este estudio comentando este texto, el último texto, el versículo 14 de este recorrido. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican, por tanto el pueblo sin entendimiento caerá. ¿No es que lo está diciendo el Señor? No es que Él esté contento con que las hijas forniquen y que las nueras adulteren, sino que está diciendo, o sea, no las voy a castigar solo a ellas, pues va a castigar a todo el pueblo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está cuestionando aquí el Señor? Dice, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren. Yo pudiera decir, voy a castigarlas a ellas, pues, para que les duela más, no, pero los culpables, quienes son verdaderamente culpables, los mayores culpables, son sus padres. Los padres que no tuvieron autoridad para corregir a su hija, no sembraron los valores, los principios de vida, la enseñanza, el conocimiento de Dios, no lo cimentaron en el corazón de su hija, por eso se fue en fornicación, en su nuera. Claro, el suegro calenturiento tenía, un suegro adúltero, un suegro fornicario, ¿qué va a respetar una nuera? Entonces la nuera también se iba con ellos. Cristiano no puede perder su autoridad moral. El cristiano no puede perder su autoridad espiritual porque el cristiano es una influencia para el mundo. El cristiano es la sal de la tierra. El cristiano es la luz de este mundo, hermano querido. Por eso este texto tiene que bendecirnos grandemente, grandemente. Así que versículo 15, si fornicares tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aben, ni juréis, vive Jehová. No, bueno, si fornicas tú, Israel, entonces acuérdense que la nación está dividida en dos reinos. Israel es el reino del norte. Si fornicas tú, Israel, por lo menos que no peque Judá. ¿Oíste, Judá? Esto que estoy diciendo aquí es para Israel, que está en pecado. Pues vos mantenete a raya. Vos ponés tu barba en remojo, le está diciendo al reino del sur, al reino de Judá. Y le está diciendo, por si acaso se sienten tentaditos, porque las malas influencias son poderosas en el cristiano. Entonces, por eso es que le dice aquí, no entréis en Gilgal. Gilgal son centros de adoración paganos que tenían los del reino del norte.
ni subáis a Bet Aben. ¿Saben lo que significa Bet Aben? Significa Bet, casa. Bet, la palabra Bet en hebreo quiere decir casa. Es como Betel, casa de Dios. O Betlehem, que es Belén, casa de pan. Aquí es Bet Aben. Realmente está aludiendo a Betel. Betel es un centro de oración, la casa de Dios, el sitio donde Jacob luchó con el ángel, ¿se acuerda? Verdaderamente esta es casa de Dios y puerta del cielo. No, es donde estaba la escalera que subía y que bajaba. Sin embargo, aquí mire cómo estaba de corrompido el pueblo, cómo estaba de corrompida la nación israelita, que el Señor ya no llama Betel, no llamen eso casa de Dios, llámenlo casa Bet Aven, casa de maldad, casa de pecado en el grado sumo, casa de maldad, eso que es Bet Aven, casa de maldad, casa de villanía, casa ¿qué le digo yo? De gente que aborrece a Dios. Qué triste que Dios tenga que decirle así a aquello que con tanta devoción los antepasados de estos israelitas habían construido. Cuidado que muchas veces podríamos nosotros caer en situaciones semejantes. En vez de decir, esta es casa de Dios, no, es casa del diablo, casa de perdición, casa de maldad, casa de pecado, casa de fornicación. Que nuestra casa sea casa de santidad. Bien, hermanos amados, vamos a hacer una pausa aquí hasta el versículo 15. Próximo martes, si Dios quiere, seguimos con el versículo 16, 17, 18 y 19 para que terminemos este capítulo y sigamos disfrutando de este recorrido por el libro de Oseas. Espero que le hayan bendecido. Estemos pendientes siempre a los grupos de nuestra iglesia para que ahí nos estemos informando sobre los hermanos. Recordemos guardar nuestros aportes y que el Señor nos esté bendiciendo. Vamos a orar. Padre, te agradecemos esta tarde que nos has permitido hacer este estudio. Ojalá que quepa en el WhatsApp y que no se corte y que nos bendiga a todos. Ayuda a tu iglesia, Señor, a perseverar en ti, a procurar un conocimiento pleno de tu palabra, de tu amor, de tus enseñanzas, del comportamiento, del estilo de vida que tú esperas de tus hijos y que nos bendiga grandemente. Esto te lo estamos pidiendo por Cristo Jesús, nuestro Señor amado. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga y tengan una linda tarde.